Caminando en la oscuridad. Hola, bienvenidos a un episodio más aquí, Caminando en la oscuridad. Como cada semana, les traemos 2 relatos para que los puedan escuchar y nos pongamos nerviosos todos juntos. Antes de ir al relato, les recuerdo que nuestro libro La Última Vela está disponible ya en Amazon. 20 historias de terror que también van a disfrutar mucho. Les invitamos a que se suscriban al canal aquí en YouTube o en la cuenta de Spotify. Aquellas personas que nos han escuchado desde el principio seguramente recordarán que en la primera temporada hice 2 episodios dedicados a uno de los fenómenos paranormales más fascinantes que existen. Me refiero a las psicofonías, esas voces del más allá que se comunican a través de aparatos electrónicos. Y mi relato de este episodio tiene que ver con 2 de estas psicofonías. En pleno corazón de Madrid, a unos pasos de la Plaza de Cibeles, se levanta un edificio tan elegante como enigmático. Hoy alberga la Casa de América, un centro dedicado a promover la cultura iberoamericana. Sin embargo, durante décadas fue conocido por otra razón. Muchos lo llamaban simplemente el Palacio de los Susurros. Su nombre oficial es Palacio de Linares, y alrededor de sus muros nació una de las leyendas más famosas de España. Una historia que mezcla aristocracia, secretos familiares, una supuesta hija oculta y psicofonías que todavía hoy siguen alimentando el misterio. Pero antes de hablar de fantasmas, hay que conocer a las personas que hicieron famoso este lugar. A finales del siglo XIX, Madrid vivía una época de prosperidad. Entre sus familias más influyentes estaba José de Murga y Reolid, quien recibiría el título de Marqués de Linares, y su esposa Raimunda de Osorio y Ortega. Para ellos se construyó este majestuoso palacio, como dije, cerca de la Plaza de Cibeles, símbolo de riqueza y poder. Los salones del edificio recibían a políticos, diplomáticos y miembros de la alta sociedad. Todo parecía perfecto. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a circular una historia tan escandalosa como inquietante. Según la leyenda, poco después de casarse, los marqueses descubrieron que compartían al mismo padre. Aterrorizados por las implicaciones de aquel supuesto parentesco, habrían solicitado autorización al Papa para continuar su matrimonio con la condición de no tener descendencia. Pero la historia no termina ahí. La leyenda asegura que la pareja tuvo una hija llamada Raimunda. Temiendo que el escándalo destruyera el prestigio de la familia, la niña habría sido ocultada y, según las versiones más sombrías, asesinada dentro del palacio. Durante años, esta historia se transmitió de boca en boca hasta convertirse en una de las leyendas más conocidas de la capital española. Fue en la década de los 80 cuando el Palacio de Linares volvió a ocupar titulares. Investigadores del fenómeno paranormal aseguraron haber obtenido grabaciones de voces inexplicables dentro del edificio. Estas psicofonías han sido discutidas debido a la claridad de las voces. Sin embargo, también se vuelven inquietantes cuando conocemos la historia que ya les referí hace un momento. La primera de estas psicofonías es la voz de una niña muy triste que reclama por su mamá. Vamos a escucharla. Esta supuesta voz de la pequeña que dice: mamá, mamá, no tengo mamá, mamá. Quienes creen en el fenómeno y en la veracidad de estas psicofonías afirmaron que esta voz pertenecía a la supuesta hija de los marqueses. Ahora bien, esta no fue la única grabación que alimentó la leyenda. Tiempo después comenzó a difundirse otra psicofonía,
esta vez atribuida a la voz de una mujer que además menciona el nombre de la hija. Para los investigadores del misterio, esta frase parecía relacionarse directamente con la leyenda de Raimunda, la supuesta hija secreta de los marqueses de Linares. Pero aquí aparece un detalle importante. Los historiadores que revisaron archivos civiles, registros eclesiásticos y documentos familiares no encontraron pruebas concluyentes de que Raimunda hubiera existido realmente. Tampoco hay evidencia documental de que los marqueses fueran hermanos, como afirma la leyenda. Entonces, ¿qué ocurrió en el Palacio de Linares? ¿Fueron aquellas voces un fenómeno aún sin explicación? ¿Se trató de paraidolias, sugestión o interpretaciones influenciadas por una leyenda que ya era conocida? Quizá nunca lo sepamos. Lo cierto es que más de un siglo después de construirse aquel palacio, su nombre sigue provocando la misma reacción: curiosidad, fascinación y un escalofrío difícil de explicar. ¿Qué tendría que ocurrir para convencerte de que un lugar está realmente maldito? ¿Escuchar voces? ¿Ver una sombra cruzar un pasillo vacío? Existe una pequeña isla frente a Venecia, donde durante siglos miles de personas fueron enviadas a morir, enfermos de peste, cuerpos consumidos por el fuego y, más tarde, un hospital psiquiátrico que terminó alimentando algunas de las historias más inquietantes de Italia. En esta ocasión no hablaremos de rumores, no hablaremos de programas de televisión y de videos virales. Esta vez conoceremos la historia de un hombre que entró a Poveglia decidido a demostrar que los fantasmas no existen y que regresó arrepentido de haber tomado aquellas fotografías. Como siempre, apaga la luz, ponte cómodo, porque estás a punto de entrar a uno de los lugares más inquietantes de Europa, caminando en la oscuridad. Esto se llama La última fotografía de Poveglia. Venecia, la ciudad de los canales, de los palacios, de las máscaras. Pero a pocos kilómetros de los turistas existe una pequeña isla que casi nadie visita. No porque esté prohibida, sino porque nadie quiere permanecer en ella. Poveglia. Durante siglos fue utilizada como estación de cuarentena. Miles de personas sospechosas de portar la peste eran enviadas ahí. Muchos morían, otros eran incinerados. Las crónicas hablan de enormes hogueras que ardían durante días. Siglos después, la isla volvió a llenarse de sufrimiento. Se construyó un hospital psiquiátrico, pacientes aislados, pasillos interminables y una historia que aún divide a los investigadores. La de un médico que, obsesionado con las voces que escuchaba, terminó arrojándose desde el campanario. ¿Ocurrió realmente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la isla quedó abandonada y desde entonces nadie ha conseguido borrar su reputación. En abril de 2024, Luca Ferretti tenía 34 años. Era documentalista. No era un cazador de fantasmas, precisamente lo contrario. Su trabajo consistía en desmontar mitos, encontrar la explicación racional. Su canal en internet había crecido gracias a eso. Los fantasmas no existen, repetía en cada episodio. Cuando anunció que pasaría una noche en Poveglia, miles de personas siguieron la transmisión. Las primeras horas fueron exactamente como esperaba. Ruinas, vegetación, paredes cubiertas de humedad. Silencio. Grabó los edificios, explicó la historia de la peste, mostró restos del hospital. Se burló de quienes afirmaban escuchar gritos. Si aquí hubiera fantasmas, dijo riendo, ya habrían pedido regalías. Nada, absolutamente nada, hasta que cayó la niebla. No apareció de golpe, simplemente el horizonte desapareció. La laguna dejó de verse. El sonido del agua se apagó. Era como si la isla hubiera quedado aislada del mundo.
Luca sonrió. Atmosférico, dijo a la cámara, y siguió grabando. Esa noche comenzó a revisar las fotografías. En una de ellas vio una silueta. Pensó que era un árbol. Amplió la imagen y no, era una mujer. Delgada, cabello oscuro, vestido claro, demasiado lejos para distinguir el rostro. Miró alrededor y no había nadie. No le dio importancia, hasta que encontró otra fotografía. La misma mujer, en otro edificio en una posición imposible. La diferencia entre ambas fotos era de apenas 40 segundos. Se convenció de que alguien había entrado a la isla, quizá otro explorador. Decidió buscarla, no por miedo, por curiosidad. Mientras caminaba, comenzó a escuchar una tos seca, persistente, siempre detrás de él. Cuando él se detenía, la tos desaparecía, pero cuando volvía a avanzar, regresaba. Nunca adelante, nunca a los lados, siempre detrás. La cámara no registraba el sonido, solo él lo escuchaba. Encontró una puerta entreabierta, que no aparecía en los planos del hospital, y entró. El cuarto era diminuto, solo había una cama oxidada y una silla. Encima de la silla, una fotografía, muy vieja. En blanco y negro, mostraba a varios pacientes del hospital. Todos miraban a la cámara. Todos menos una mujer. Ella miraba directamente hacia la puerta, como si esperara a alguien. Luca tomó la fotografía. En ese instante la tos cesó. Por primera vez en toda la noche, el silencio fue absoluto, y eso lo asustó más. Decidió irse. Recogió su equipo y buscó el embarcadero. Caminó casi una hora sin encontrarlo. La isla parecía distinta, los senderos ya no coincidían, las ruinas parecían haberse movido, y su GPS marcaba una dirección, y sus pasos lo llevaban a otra. Fue entonces cuando tuvo un pensamiento absurdo. Podría quedarme hasta mañana. Y después otro. No tengo tanta prisa. Aquí no se está tan mal. Se sorprendió. No era una decisión, era una sensación, como si la isla le estuviera quitando las ganas de marcharse. Logró escapar al amanecer. Nunca explicó cómo encontró el camino. Solo dijo que de pronto la niebla desapareció y el muelle volvió a estar ahí. Una semana después publicó el documental. Su conclusión fue tajante. No encontré evidencia de actividad paranormal. El video fue un éxito. Millones de reproducciones, muchas felicitaciones. Había desmentido otra leyenda. Pero meses más tarde, un editor revisó las fotografías originales para preparar un libro. Fue entonces cuando encontró una imagen que Luca nunca había utilizado. La última fotografía tomada en Poveglia. En ella aparecía Luca de espaldas, mirando hacia la laguna. Detrás de él, a menos de 1 metro, estaba la misma mujer del vestido claro. Su rostro era perfectamente visible. Sonreía. No a Luca, sino a la cámara. Lo extraño es que esa fotografía fue tomada por alguien más, pero Luca estaba completamente solo en la isla. No había nadie detrás de la cámara. Dicen que Poveglia nunca retiene a todos los que entran. Solo necesita que uno de ellos se lleve algo consigo, o quizá que alguien de la isla encuentre la forma de salir. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2026.